Los indicadores en el trading. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video de su curso gratuito de trading para aprender desde cero, paso a paso. Así no se pasa absolutamente nada. Con este curso poquito a poco vas a ir aprendiendo sobre lo que es la inversión en los mercados de activos financieros, ¿ok? En este caso vamos a hablar acerca de los indicadores en el trading. ¿Qué son los indicadores? Es algo que tú te vas a encontrar muchísimo en el mundo del trading, en el mercado que tú quieras operar, ¿ok? En cualquier tipo de mercado. Pero ¿qué son realmente los indicadores en el trading? No son más que herramientas que nos van a permitir analizar gráficamente las cotizaciones de activos financieros mediante diferentes fórmulas matemáticas, ¿ok? Las cotizaciones son pues, los precios de los mercados, cómo se está moviendo la oferta y la demanda de los activos financieros, ¿ok? Su cálculo está basado en el precio y en el volumen, o en una combinación de ambos junto a los periodos de tiempo, ¿ok? Por lo tanto, los indicadores solo pueden reflejar la información ya conocida, pero de forma diferente, ¿ok? Simplemente lo que va es a tomar esa información que van dando día a día todos nuestros activos financieros y nos los reflejan de diferentes formas para que nos permitamos apoyarnos a la hora de tomar decisiones. Los indicadores técnicos nos muestran el camino ya recorrido y combinados con la probabilidad nos permite inferir matemáticamente el camino por venir, ¿ok? Siempre tiene que estar apoyado. Los indicadores no se usan uno solo por sí y es la panacea que es lo que te va a dar dinero. No, porque si no ya todo el mundo fuese millonario. Simplemente te va a agarrar esa información del camino que ya has recorrido y te la va a colocar de diferentes formas para que te permita a ti inferir qué puede suceder o no basado en tu probabilidad, ¿ok? ¿Cuántos indicadores existen y cuáles son los mejores? Existen miles de indicadores. Declarar que uno es mejor que otro sería un gran error, ya que simplemente sería cuál es el que te brinda mejor información dependiendo de tu estrategia y tipo de trade. Hay miles de indicadores, tú no lo tienes que aprender todo, simplemente es adaptar el que tú consideres que te da mejor información para tu estilo. Recuerden que ya hemos hablado en los primeros videos sobre que hay traders de largo plazo, hay de medio plazo, hay de traders que son los scalping, que son prácticamente de minutos. Entonces, dependiendo del tipo de trade y tu estrategia, es que tú vas a utilizar algunos indicadores u otros. Cada indicador tiene una adaptación específica al momento del mercado. Unos podrán ayudarte más en movimientos de tendencia y otros en movimientos laterales. Por lo tanto, suelen usarse en combinación para hacer un mejor análisis, ¿ok? Tienes que combinar uno u otro. Ya a medida que tengas más experiencia, pues lo vas a ir más bien disminuyendo el uso de los indicadores. Pero al principio, decir que uno solo es el que funciona es un error. Tienes que combinarlo, pero igual dependiendo de tu estrategia. Los tipos de indicadores. Tenemos los indicadores principales o digamos los naturales, que simplemente es el precio, el volumen y el tiempo, ¿ok? El resto de indicadores son una combinación matemática de estos tres indicadores principales: el precio, el volumen y el tiempo. Lo que pasa es que cuando se está iniciando en este mundo de trading es bastante complicado entender realmente bien el funcionamiento del precio por sí solo, del volumen por sí solo y del manejo de las temporalidades. Eso te lo va dando la experiencia. Por lo tanto, es importante que al principio uno se apoya más en los otros tipos de indicadores y luego a medida que tengas experiencia ya te empiezas a basar solamente en estos principales. Como se dice, es como volver al camino de la simplicidad. Entonces también tenemos los indicadores de tendencia, que ya sabemos que todos se originan de los principales,
y como su nombre lo indica, nos permite identificar y operar las tendencias generales del precio alcista o bajista. ¿Ok? Este tipo de indicadores, como las medias móviles, el Ichimoku, el ADX, las bandas de Bollinger, entre muchos otros, nos va a corroborar si nosotros estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Pero tenemos que recordar que dentro de cada una de esas tendencias existen retrocesos, ¿ok? Que a veces uno piensa que el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, baja un poquito y piensa, ya se asusta y ya quiere vender. No, este tipo de indicadores nos va a permitir aprovechar el máximo posible las tendencias, ¿ok? Sea a la alza o sea a la baja. Hay otro tipo de indicadores que son los osciladores, y estos indicadores son ideal para los mercados laterales, ya que nos ayudarán a identificar los momentos de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Entre todos los más comunes tenemos los estocásticos, el RSI, entre otros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos en un mercado lateral que no sabemos si realmente va arriba o va hacia abajo, los indicadores de tendencias empiezan a fallar mucho, a darte malas señales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cambiar y modificar o combinarlo con esos indicadores osciladores, ya que se va a trabajar a través de bandas y más o menos recoge ese sentimiento de mercado de que mira, ya el producto lo han vendido demasiado, estate alerta, o mira, el producto lo han comprado muchísimo, está alerta porque puede venirse un cambio de dirección en corto plazo sobre todo, ¿ok? Pero como les hemos hablado, siempre tiene que ir combinado con otras confirmaciones. Ahora bien, es importante aclarar lo siguiente: los indicadores reflejan el pasado, ¿ok? Por lo tanto, no deben tomarse al pie de la letra para entrar o salir del mercado por sí solo. Dependiendo del momento del mercado, llegan a fallar mucho. ¿Qué es lo que estaba explicando en la anterior? De repente hay movimientos donde un indicador no funciona, por lo tanto tomar la decisión de comprar o vender solamente por uno sería bastante irresponsable a la hora de la gestión de tu capital. Solo la experiencia, un buen backtesting y un buen uso de la probabilidad será base para poder aprovechar lo mejor posible los indicadores. Yo en los videos anteriores, cuando hablamos de backtesting y hablamos de probabilidad, les dije que eso iba a ser clave. ¿Por qué? Porque a medida que tú tengas más experiencia y hagas un buen backtesting, ¿okay? Vas a identificar si un indicador realmente te da la mejor probabilidad o no de ganar en el mercado. ¿Ok? De repente, como un ejemplo rápido, agarras un indicador y tú dices, bueno, cada vez que este indicador se cruce con el otro, yo hago una compra. ¿Ok? Pero si tú no haces un backtesting, no vas a saber cuántas veces eso funcionó. Entonces, hicimos un backtesting y marcas que durante un año esa condición que tú pusiste del indicador se llegó a 60 veces, se presentó 100 veces. De las 100 veces, 60% fueron positivas. Entonces tú tendrías una probabilidad del 60%. Por lo tanto, ahí es donde tú empiezas a jugar. Lo que tú decidas como indicador, a medida que lo pases por un backtesting y le calcules la probabilidad de éxito o no, es que tú podrás tomar mejores decisiones. ¿Ok? Vamos a las gráficas para ver un poquito cómo están esos indicadores. Ok amigos, fíjense, aquí estamos ya en la gráfica y en este caso estamos en la de Bitcoin. Entonces está una gráfica, digamos, bastante limpia porque tenemos los indicadores principales. ¿Cuáles son los principales? Bueno, tenemos el precio, el cual está reflejado en las velas japonesas, ¿ok? El precio. Tenemos el volumen, lo cual en este momento lo tengo aquí en púrpura, ¿ok? Moradito en púrpura, el volumen y el tiempo, lo cual lo tenemos reflejado aquí más abajo. En este momento estoy en un gráfico de 4 horas, ¿ok? Donde tenemos el tiempo. También tenemos aquí donde disminuye, aquí donde ustedes ven la línea naranja, donde disminuye cuando se va a acabar esa vela. Aquí acaba de empezar la de 4 horas. Y si cambio algún día, fíjense que aquí tiene ahora
en ver dice 19 horas 59 minutos, ok, lo que falta para cumplir el día y lo que ha transcurrido en el pasado. Entonces esos son los tres indicadores elementales que nos brinda el trading. Como les expliqué en las diapositivas, a medida que tú agarres experiencia, prácticamente los grandes expertos ven el gráfico así, como está limpiecito, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos empezando, sí hay que agregar otros indicadores. ¿Dónde agregamos los indicadores? Por ejemplo, en esta plataforma de TradingView, porque eso varía depende de la plataforma, te vas aquí en la barra superior donde dice FX y colocas el ratón y te dice indicadores y estrategias. Ok, vamos a hacer clic ahí y aquí nos va a desplegar. Y fíjate que tengo la opción de favoritos, lo que ya yo he ido seleccionando como los que me gustan. Pero tú puedes, aquí tenemos, mira, incorporados. Ya tenemos muchísimos indicadores. Todos esos son indicadores que estoy colocando. Tenemos indicadores con los patrones de velas. Ok. Aquí está otra librería pública de muchísimos otros indicadores. Ok. Y están los indicadores de volumen también, que la mayoría de estos que están aquí son para la versión paga. Pero tú lo puedes utilizar también de otra forma más adelante. Que por ahora es lo que te voy a mostrar. Entonces bien, dentro de mis favoritos te voy a mostrar por ejemplo los osciladores. Vamos a colocarlo aquí en favorito y vamos a colocar un estocástico. Entonces fíjate que hay unos indicadores que se van a colocar en la parte baja de tu gráfico, ¿ok? Esto también se puede mover, se puede colocar arriba, ¿ok? Se puede colocar en la parte superior, pero normalmente la mayoría lo usamos en la parte inferior. Lo puede inclusive combinar dentro del gráfico, pero es como enredarse. Entonces fíjense que este oscilador tiene como una pequeña banda. Vamos a colocarlo aquí, vamos a resaltarlo, ok, donde dependiendo de los niveles nos dice si está el precio, como cuando está en la parte alta, ok, dice que está como decir ya sobrecomprado, que ya ya está a punto de cambiar de dirección, o si está por la parte baja está sobrevendido, ok. Entonces esto nos permite en los mercados laterales es como decir apoyarnos en la toma de decisiones cuando sobrepasa los límites tanto superior o inferior. Por ponerles un ejemplo rápido, porque eso tiene, cada indicador tiene un análisis bastante importante y grande que dar, ok. Entonces nos salimos de este. Entonces tenemos los osciladores porque oscilan entre bandas de precio. Entre lo de tendencia, te podemos colocar como ejemplo, igual desplegamos, voy aquí a mis favoritos y tenemos las bandas de Bollinger, okay, que son unas bandas que van siguiendo a través de un cálculo matemático, ¿verdad? Donde el precio puede tocar la parte superior, la parte inferior, y te permite tomar decisiones por si acaso el precio se sale de esa zona, ok. Y igual como les dije, ya ven, tendremos un video de cada uno de simplemente explicarles, porque aquí nos podemos identificar la tendencia completa con todos sus retrocesos, ok. Y bueno, aquí vamos a quitar aquí, y como decía, el más famoso, los más comunes son las medias móviles, ok. Aquí por ejemplo este nos da la opción de colocar al mismo tiempo, que son unas pequeñas líneas que ustedes, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a acercarla para que la vean más, ok. Estas líneas que están en color verde, azul, rojo, que lo único que hace es reflejar los cierres o los medios o la apertura del nivel de precio de cada periodo o de cada vela en este caso. Entonces es una forma de ver el precio pero más suavizado a través de una línea, y también tiene una estrategia para operar en el trading a través de ella. Por lo general cuando se está empezando se combinan, ok, se combinan algunas ¿cómo se llama? Algunos de tendencia con unos indicadores osciladores, ok, para tener un mejor resultado. Ya a partir de ahora lo vamos a empezar a ver detallado, algunos, como decir, los más comunes, un video para cada uno, donde te puedo explicar realmente cuál es su función. Y más adelante ya vamos a llegar a nuestro primer plancito de trading, donde podamos ir practicando entradas y salidas basándonos en el uso de los indicadores más simples. Así que bueno amigos, recuerda cualquier pregunta dejármela en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, compártelo
con el resto de tus amigos que tal vez estén considerando entrar en este mundo del trading. Aquí vas a tener mucha información gratuita, ¿ok? Como siempre ya se los he explicado, de cursos que son de pago, que se hicieron una compilación y que se están mostrando a través de este curso. No olvides ver los demás videos y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Chao.